Llegó nuestro querido Marcelito Brunera, así que vamos a conversar de actualidad, como les dije. Vamos. ¿Usted de blanco no lo colocó? No, me imagino. ¿Cómo estáis? De blanco, blanco y negro. Muy bien. Obvio, muy obvio. bien. Oye, Marcelo, ya. Partamos con actualidad. Temazo. ¿Cómo no vamos a celebrar el partido ayer? Sí, ya celebró. No, maravilloso. No, ¿Ah? pues respetemos a Que nuestro... ganamos 2-1. Obvio. Igual... ¿Ah? Va. Oye, de todas maneras, igual cariños a todos, ¿ah? Sí, claro. A los azules. A los azules, a los verdes. No, a los pero que pasa que sí, blancos, es que el fútbol igual está pasando por un problema, bueno, como todo lo que está, todas las instituciones de nuestro país, ¿ah? Porque el fútbol chileno, si no dependiese, o sea, en el fondo lo manejan 4 personas que se juntan y deciden. Claro. ¿Cachai? Que más encima no tiene mucho que ver con el deporte, sino que son empresarios. Sí, claro. Entonces, esa cuestión igualmente debiese mejorar. Pero lo de ayer fue una fiesta, ayer se pasó bien, estuvo Sí, entretenido. pues, no, el sí. resultado incierto hasta el último minuto, así que... Mi hijo, oye, Mateo gritaba el gol así al Vamos a fin. decir El lo que gritaba último, tu hijo, claro. no lo puedo decir, pero que le copia al padre. Pero entonces básicamente grita, lo mismo que debo haber dicho yo. Sí, obvio, lo que dijeron todos. Sí, y aparte toda mi familia es del colo, así que todos bien. nos mandamos WhatsApp, qué sé yo. Bueno, pero algo que está pasando tiene que ver con que en algún momento empezamos a sentir que el caso Convenios Sí. había quedado como que pasó, como todas las cosas en nuestro país que tiene que ver como con modas. Todo quedó para después del 18. Claro, entonces tú como para abajo, como Claro. que todas las cosas en algún momento tienen su tiempo de súper ultra exposición, tanto de los medios como redes sociales, etcétera, y de repente pues, cambiamos de tema. Entonces ahora estamos metidos en el tema, ¿cierto?, de la nueva constitución, Sí. de los La consejeros, ley de de presupuesto. republicanos, Y la ley de presupuesto entonces, la también. ley de presupuesto, etcétera. Claro. Entonces el caso Convenios sale nuevamente igual a relucir Así es. por el tema de Catalina Pérez también. Exactamente, porque el problema que ocurrió es que hubo algunas declaraciones del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, que Sí. es Edson de Toni, que es abogado y fue a declarar y su declaración se filtró. Sí. Bueno, siempre primero tiene que preguntarse cómo es que se filtran estas cosas. Si la filtra uno mismo, si la filtra si hay alguien que tenga algún conocido, digamos, en la persona que tomó declaración, etcétera. Sí, porque Bueno, si una declaración... que son reservadas, se supone. Reservadas, ¿no? Claro, Claro, o sea, sí. salvo para la gente que tiene conocimiento de la carpeta investigativa. Pero en este caso, bueno, Bueno, cosas alguien que- lo filtró. Y quien haya sido, digamos, dio a conocer de que Catalina Pérez tenía conocimiento respecto a todas estas situaciones. Hagamos un flashback para atrás. Sí, sí. Cuando hace 3 meses o 4 meses atrás empezamos a hablar de este tema, lo primero que nos había dicho doña Catalina Pérez, que aparece en las imágenes, aparecía ella diciendo: yo no me hago responsable por lo que hacen 2 hombres adultos. Se refería a su ex pololo y se refería a su ex jefe de gabinete. Ya. Estos 2 hombres adultos, al parecer, de los cuales ella trató de desligarse y trató de desvincularse, al final del día parece que sí estaban en concomitancia con ella, sí estaban de acuerdo, parece que esto sí al final del día era un tinglado que estaba armado hace mucho tiempo, lo que demuestra que efectivamente quienes afirmamos en su minuto que esto era un modus operandi sistemático, parece que algo de razón teníamos. Entonces, Claro, no, y aparte, que tiene que ver con la ley de presupuesto, bueno, con el presupuesto que se Claro. presenta para el 2024, que evidentemente lo hace Javiera Martínez, parte que es parte, era jefa fundamental. de Revolución Democrática, había trabajado con Giorgio Jackson. y había entonces- sido polola, también fue polola, no era de cuál era, no era Andrade, era del otro, o de Sí, Andrade. No era Andrade, Andrade Del era otro. Polo. Y a estas alturas se nos confunde Sí, la porque tercera y son- vamos a necesitar un bueno. PowerPoint. Oye, necesitamos un PowerPoint para hacer las relaciones, digamos, Claro, pero tecnocracia, en el, digamos, de Revolución fondo, en Democrática. el fondo directa relación Sí. con el tema convenios, ahí, Ujú. a ver, ahí cada uno también, y siempre lo digo, cada uno puede sacar sus conclusiones, ya el mismo... Los hechos ya están, claro, los hechos ya los empezamos a conocer claro. y ya parece ser más o menos evidente que esto apunta hacia 2 o 3 direcciones. Sí. La primera es que efectivamente toda la gente involucrada sigue siendo del mismo partido, Revolución Democrática. Segundo, que todos los caminos conducen a Giorgio. Porque al final del día todo esto conduce a Giorgio Jackson. Jackson parece ser el ideólogo de este tema, digamos. Y en tercer lugar, y probablemente lo más importante, es lograr determinar si efectivamente esto fue una cosa aislada, Ujú. una cosa esporádica que solo se les ocurrió a 3 o 4 mentes brillantes de Antofagasta, o si esto es una cosa o Ñuñoa, digamos, o si esto es una cosa extendida a lo largo del país. Y todo parece indicar de que es una cosa extendida. Mira, estuve escuchando a un periodista hablar sobre el tema de los convenios, porque hay 55 casos ¿Ya? que están involucrados, Claro. ¿ya? Que son en el fondo raros. Ujú. ¿Ya? Y en ese sentido, estos son 155, pero se están estudiando, o sea, se están investigando 3. Entonces,
La pregunta es clara. pasa con los otros 40, con los otros 52? A ver. Y independiente de eso, Ujú. si se hacen... están pasando cosas como muy extrañas, muy extrañas y muy mal en nuestro país que tienen que ver con la justicia, Ujú. con los fiscales, con la gente que entra y sale tan fácilmente de incluso la cárcel. Ayer escuché unas investigaciones realmente impresentables de una, después se lo voy a dar específicamente, pero de una banda que robó más de 15.000 millones de pesos y ahora están todos libres, y están todos fuera. Esto fue el año 2000. Pues están todos fuera. Finalmente le dieron 12 meses al jefe de la banda y el jefe de la banda se fue. No está en Chile. Ujú. ¿Y qué pasó con los 15.000 y tantos millones de pesos? Nunca se supo. Se recuperaron la nada de esa plata, Obvio. como pasa mucho. Entonces, hay... Pero al final del día, digamos, claro, uno, cuando... Es que hay un cuestionamiento que es mucho más allá. Entonces, ¿qué está pasando realmente Sí. con las instituciones de nuestro país? Mira. De todas. Aparte, volvamos a Catalina Sí, Pérez. volvamos a esto. ¿Por qué ahora dicen, estos son ahí por ahí se escucha, Sí. que tenían que poner a alguien en la guillotina? Tenían que ponerla. ¿Por Bueno. qué? Porque resulta que el oficialismo, se habla esto en el Frente Amplio claramente, porque cuando se le preguntó a Giorgio Jackson, Ujú. no sé, cuando se le preguntó a Crispy, No sé tampoco, claro. cuando se le preguntó, a ver, a todos los que se le preguntó, Nadie sabe. nadie sabía de esto. Nadie fue. Nadie fue y nadie sabía. Claro. Entonces, a Catalina Pérez, no sé, o sea, nadie sabía. Entonces dijeron, si a alguien tiene que pagar, porque a ver, ¿qué pasa? Que si tú estos casos los dejas Ujú. sin Un una culpable. persona al menos que le corten la cabeza, Sí, hay una cosa que Está hemos jodido. aprendido de los libros de ficción, y particularmente las novelas, es que siempre tiene que haber un culpable. sí, no, y Y en aparte... política funciona perfecto. política funciona perfecto Sí. y aparte también es como para limpiar al resto. Si Obvio. es una lavada re fea también. Y es como, y es muy evidente porque... Sí, tiene que haber uno que caiga. Y la eligieron a ella, Catalina Pérez, ¿cachai? Entonces es bien complejo porque si uno se hace el cuestionamiento, Marce, bueno, ¿y qué pasó con los cabros que se robaron la caja fuerte? ¿Me podía explicar ¿Y los dónde computadores? están? ¿Dó- ¿Qué pasa con los o sea, computadores que se desaparecieron el en trabajo todos de lados? carabineros, Sí. lamentable, vergonzoso. ¿Cómo es posible que 3 gallos todavía no los encuentren? O sea, y las cosas están ahí y pasan y las cosas siguen pasando y quedan como ¿me entendí? Como que nada se soluciona. Y se van quedando en el olvido. No de es alguna fácil, manera. no es fácil esto, porque al final estamos en mitad de procesos de investigación que están abiertos, que uno debería pensar y esperar, digamos, que efectivamente la justicia, particularmente la fiscalía, digamos, terminen resolviendo esto, digamos, y nos den alguna explicación. Pero claro, la justicia en general tiene un problema práctico, particularmente en estos tiempos, que nosotros esperamos respuestas rápidas. O sea, tú y yo esperaríamos que esta cosa se resolviera pronto y pudiéramos tener, digamos, con cierto grado de inmediatez, una respuesta por parte de las instituciones. Pero la justicia tiene otros tiempos, son más lentos. Un proceso puede durar 5 o 6 años, 7 de repente. Es tremendo. O sea, no sé, por el caso, ahora se sigue viendo, el caso Cerro Navia, digamos, el caso Basura en Cerro Navia, es un caso que tiene inhabilitado al exalcalde del ejercer derechos públicos sin condena, Sí. como por 5 o 6 años. Sí, sí. Y el proceso partió hace 7. Imagínate. No, sí, Y todavía están en verdad. ese juicio. O sea, los Verdad. tiempos de la justicia son mucho más lentos que los tiempos mediáticos que nosotros esperaríamos que pudiéramos saber cosas. Pese a eso, este caso ha tenido, por así decirlo, digamos, igual algún grado de información. Hemos sabido más de lo que ha pasado en este caso Pero y yo eso creo es que muy es bueno. porque, ¿sabes qué? No sé si pero yo siento que es porque hoy Ujú. hay muchos más Hay- canales de información. muchos más ojos mirando. Claro. Hay muchos más ojos mirando, mucho más Entonces está comunicando. jodido porque realmente, o Sí. sea, si no te... Piénsalo de la Y, siguiente y manera. así todo igual se hacen los... Ahora tenemos canales giles. como este, ponte tú, que antes no existían. Antes era, no sé, pues el 3, el 7 mega y, Sí, obvio. con suerte, digamos, Sí. y Chilevisión. Y sería, hoy día tenemos redes sociales, tenemos canales como estos, tenemos muchos espacios de participación donde antes no existían. Sí. Entonces es importante saber que efectivamente eso es una manera también de fiscalización pública, ciudadana. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, que no puedo dejar de hacer esta unión porque Ujú. lo que pasó ayer, terrible, de la balacera, Sí. de un enfrentamiento entre bandas Sí. en Valdivia, Sí, sí. y muere un niñito de 13 años, Claro. ¿cierto? Ya. Las imágenes que muestran son impactantes. O sea,
¿Cachaste el arma, por No, favor? yo no he querido verlo. ¿No lo viste? Es que no he querido verlo. Es que espérate, el calibre de las armas de uno de los tipos que llega, que son más encima, son como re niños, con una, yo no soy experta, Sí, no sí, tengo pero- idea, pero era una cosa así como una Un fusil escopeta, y esa recortado. cuestión es de guerra, terrible, y otro cabro chico que con suerte de haber tenido, no sé, 13 años, con una pistola corriendo detrás, y se enfrentaba a todo el mundo en un lugar a pleno día, en Valdivia. Sí. Entonces después, en la noche, entrevistan a la fiscal. ¿Ya? Entonces le hacen dos preguntas que eran bastante obvias, ¿ya? La fiscal, yo entiendo, tú Sí. más que yo, Marce, que en el fondo hay informaciones que obviamente cuando están en investigación no pueden dar, ¿cierto? Pero le dicen, ya, pero usted nos podría decir, se llama Carla ¿Ya? la fiscal de Valdivia, de este tema. Entonces le decía, usted nos podría decir o aclarar si en este caso puntual existen dos bandas Sí. que están en guerra, digamos, que pertenezcan al narcotráfico. ¿Por ¿Ya? qué? Porque hace unos días había existido otra balacera en el ¿Ya? mismo lugar. Mismo lugar, Ya. misma situación. Entonces, la fiscal, Sí. por eso, ¿a qué voy con esto? ¿Ya? La fiscal no responde. ¿Ya? Se la hace el otro periodista para apoyar la pregunta que no respondió de la primera periodista. Le dice, para a ver si nos puede puede responder responder, lo que claro. le preguntó. Y ella vuelve a decir, bueno, esto está en... Pero no dice, tampoco se hace cargo. ¿Y sabes lo que a mí me pasa con eso? Sí. Siento que tienen miedo. Y eso no es raro, porque hemos hablado... Sí, bueno, sí, puede ser miedo. sí, Mira, sí. uno lo puede mirar de distintas maneras. Por el caso mismo, ponte tú, de lo que está pasando con la gente es en Antofagasta, que no quieren, que al final los van a procesar igualmente allá. Sí, sí. A los, El tema de la incompetencia. sí, que se a ve los tipos del allá, tren o de sea, Aragua, etcétera. Hay no sé cuántos sí. que están allá y los querían mandar a Santiago por seguridad. ¿Para qué? Para que los jueces y todo esto no fueran... no fueran sobornables, ni nada, o ¿cachai? que fueran sometidos a algún tipo de amenaza. Digamos. Bueno, ahí hay esas dos- cosas Sí, pasan. pero es que hay dos cosas, Carla, que es buena puntualizar. A ver, hace tiempo, muchos años atrás, mis profesores, no sé, mi papá, digamos, que también es abogado, solían decir, digamos, que los jueces, y también aplicaría para los fiscales, hablan por sus escritos. Sí. O sea, los jueces hablan por las sentencias y no son comentaristas. Los fiscales en general, digamos, cuando cambiamos el sistema procesal penal y tenemos a estos fiscales que finalmente son los protagonistas de la investigación, porque esos son los que la llevan al final, son Sí. los que llevan la información, o sea, la llevan y llevan la información y llevan digamos, los elementos inculpatorios y exculpatorios. Cuando tienes un fiscal que generalmente tiene que manejar comunicacionalmente temas, tienen que jugar en el límite bien complicado, el límite de informar lo que pueden informar y al mismo Sí. tiempo mantener en reserva lo que tienen que mantener en Sí, reserva. te creo, sí, obvio. Entonces, yo puedo entender que un fiscal diga de que algo es materia de investigación y que no quiere revelarlo y, Sí. que, no obstante, digamos, los ciudadanos tenemos el derecho de poder estar informados respecto de esto. Una cosa es eso y la otra cosa también es la obligación que ellos tienen de mantener un cierto grado de Sí. sigilo respecto de ciertas cosas. Distinto es lo que pasa con lo otro que tú decías. Cuando tú tienes al frente una institución como el Tren de Aragua, Sí. que realmente es una forma novedosísima para nosotros de cómo enfrentar los delitos. La verdad que en Chile la criminología ha cambiado mucho, la forma de Sí. cometerse delitos Ya hace rato. sí. ha cambiado Sí, en sí, forma sí, enorme, sí. digamos, probablemente vinculado por gente que ha llegado al extranjero. Entre paréntesis, me tocó ir a Arica por estas cuestiones circunstanciales de verdad, Vega estuviste en el norte, y me sí. tocó ver precisamente el día que se tomaron la carretera. Estuve ahí, digamos, me tocó. Sí. Y la razón es simple, digamos, hay gente todavía que está en un limbo entre Chile y Perú porque de Perú no los quieren recibir de vuelta y en Chile no los pueden aceptar. Entonces están ahí, en la mitad de la frontera, literalmente, parados de ser unas 50 personas. Bueno, eso en razón, digamos, del fenómeno migratorio que ocurrió y que finalmente también trajo, digamos, hay montones de personas que emigraron y que son brillantes personas, bellísimas personas y que funcionan muy bien, pero hay una No, pero hoy cantidad, día ya tenemos hay una claro, cierta ya eso cantidad ya, de gente esa que- cuestión ya claro. casi ya está de más Hay decirlo. una porque cierta estamos cantidad de hablando gente que lo- efectivamente delinque y hay gente que comete delitos graves. Sí. Y eso cambió la forma y la metodología de los delitos en Chile. O sea, hoy día no es poco frecuente encontrarnos con, digamos, ajustes de cuentas entre bandas, no es poco frecuente encontrarnos con, perdón por la imagen, digamos, por cabezas desmembradas respecto al resto del cuerpo, o órganos, o personas... Sí, como lo más hemos estilo visto, narco, sí, ya a narco. estas alturas, claro, como lo veíamos antes en las películas, como antes no, como 10 años atrás nos horrorizábamos, oye, estas cosas que pasan en Colombia, no, hoy día pasan acá. Entonces, esto obliga a cambiar las metodologías de cómo funcionan las policías, de cómo funciona la información, cómo funcionan los tribunales también. Porque claro, las reglas de competencia están fijadas desde, no sé, desde la existencia del Código Orgánico de Tribunales 1900 algo, 1912, 17 creo.
En ese tiempo, evidentemente, no existía, digamos, la forma de pensar, digamos, que efectivamente una cosa como esta pudiera generar complicaciones de esta naturaleza. Y eso significa de que a delitos complejos de investigación como estos, a situaciones complejas, probablemente los jueces locales son susceptibles o a ser sobornados o a ser amenazados. Claro, amenazados. Y también, ¿cómo se llaman las personas cuando dan su testimonio, sí. ¿cierto? También para proteger a esas personas. Igual yo entendí cuando se habló, los testigos, claro. Cuando hablaron de este tema de mandar a Santiago a esta gente y hacer acá este proceso, yo lo encontré inteligente. Es sensato. Y lógico, porque también habla de que la justicia funciona mejor, ¿se entiende? Porque si allá puede ser que pase cualquier cosa. Entonces, bueno, hay reglas para eso. Claro. O sea, se supone que cuando determinada cantidad de jueces son incompetentes para conocer de un cierto asunto, tienen que conocer el otro tribunal. Ahí hay ciertas reglas que lo tiran para la región del lado, etcétera. Pero eso eventualmente, digamos, es susceptible hoy día. Sí. Un recado para nuestros amigos parlamentarios que nos ven. Un recado sería importante que a lo mejor hicieran algún proyecto de ley que modificara estas reglas y que las flexibilizara en torno a esto. Porque esta clase de delitos necesariamente debieran ser conocidos donde existe menor grado de intervención. Sí, porque obviamente un juez acá en Santiago tiene mejores medidas de protección, y podría tenerlas, que las que puede tener un juez en Arica. Sí, y obviamente el juez de Arica es susceptible de ser, no sé, pues, influenciado, que le digan, digamos, de que su hija, su hijo y su señora están en este instante paseando por no sé dónde, digamos, y eso evidentemente es el fin de la institución. Oye, de todas maneras, igual a mí me llamó mucho la atención, porque ayer el ministro Marcel estuvo en Televisión Nacional. Sí. De la defensa a Javiera Martínez, de hecho... Es muy llamativo como... La forma en la que la defiende. Dice que ella fue mejor, que ella es mejor en su cargo como directora de presupuestos que lo que él mismo había sido cuando fue directora de presupuestos. Y de hecho que ella es la más competente para este caso, puntual también. Entonces uno dice... Igual es como ¿por qué tanta defensa? Mira, yo creo, siendo honesto, a estas alturas... Dice que es para limpiarse incluso él, pues, para sacarse como para que no... Porque como para quedar bien de alguna manera con el oficialismo también. Sí, ok. Pero a ver, a estas alturas... Que también es una mirada interesante. Sacarla a estas alturas sería un despropósito. Porque en la mitad de la tramitación de la ley de presupuesto es la única que sabe bien, digamos, cada prosa, cada partida. Yo entiendo eso, pero el tema es que la pregunta igual era clara, porque le preguntaban, ¿no crees que va a interferir? Porque ahora vienen las conversaciones de la ley de presupuesto, ¿cierto? ¿Tú crees que la oposición no le va a molestar figura a Javiera Martínez? Yo fuera parlamentario, probablemente la sacaría digamos, a pasear a cada rato y la apuntaría con el dedo. Claro, ahora, entendiendo la lógica de cómo funciona la política. Pero siendo ponderados, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué vale más la pena para la tramitación correcta de la ley de presupuesto? Que son todos los años, digamos. Sí, pero igual ella tiene una relación directa. Pero vamos, ok, te lo concedo completo, pero ¿qué puede ser más apropiado? ¿Sacarla a estas alturas o esperar a que se acabe la tramitación de la ley de presupuesto y que ahí la saquen? La verdad me da exactamente lo mismo. O sea, yo considero que no pasa nada, ni con ella, ni sin ella. O sea, creo que podría ser otro, van a exponer lo mismo, porque Chile no crece. Estamos igual que Argentina, valemos nada en estos momentos, cero, somos huevos. En algún momento éramos, los súper buenos, los mejores somos horribles hoy día, horribles, y esa es la realidad. Y estamos, pero es que económicamente es la realidad, no hay... Mira, el presidente, yo hice una evaluación de ¿viste su cadena nacional? No la vi. Ya, bueno, yo la vi en diferido después, ya, ¿sabes? Ya, la vi por YouTube. Y te juro que me detuve en cada cosa que dijo, pero que todo lo que decía era mentira. Pero todo. Entonces tú decís, ¿pero qué onda? O sea, ¿cómo puede decir que ha sido el año de más inversión extranjera? Si es el año en que menos ha invertido en Chile. Lo que pasa es que, claro, eso es más que una mentira, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque es obvio que vamos a tener más inversión extranjera de la que tuvimos antes del plebiscito de septiembre del año pasado, y antes del COVID, digamos, y antes del estallido social. Es claro que tenemos que tener mejores condiciones en ese sentido. Es obvio que podríamos tener mejor inversión. Pero es que eso es como comparar, no sé, yo soy del tiempo de la prueba de aptitud académica, perdón, yo soy más viejo que usted. Sí, pues yo también, prueba de aptitud. No, usted es más joven. Yo di la prueba de aptitud. Pero
Es como comparar, no sé, de subir de 300 a 400 puntos a comparar con subir de 750 a 780. El margen, o sea, esos puntos de arriba son mucho más difíciles de conseguir que los de abajo, digamos. Sí. Y evidentemente acá pasa un poco lo mismo. Crecer o aumentar inversión extranjera cuando has tenido muy poca inversión extranjera, evidentemente da cuenta de algo. Yo la verdad yo creo que mienten. Yo creo que yo- mienten bueno. y yo creo que es un deporte de los políticos. Es el deporte. Mienten. De una manera colosal, se podría decir. Porque hay que tener un poquito más de información A ver, y uno por sabe eso que está digo, mintiendo. yo creo En que absolutamente, yo creo que en son, absolutamente todo. son medias verdades Porque o no se verdades puede, arregladas. Marce, no se puede. Si no podemos crecer, Sí si no vamos tenemos a un crecer. tema y hoy día ya nos enteramos de que el IMASEC nos da una lamentable noticia. Todas las expectativas del mercado estaban del orden del 0,5 y tuvimos un decrecimiento del 0,9. O sea, dejamos de crecer. O sea, es nos cosa de fuimos- mirar a la sí, es cosa digamos, de tener un sentido común mínimo. el Banco Marce, Central sí. nos está diciendo hoy día que la actividad económica de agosto del año 2023 comparado con agosto del año 2022 es infinitamente más bajo. O sea, es casi un punto menos. Eso, sí. Lo que significa que es una contracción, de nuevo, digamos. Y acuérdate, y en esto Pero es sí, mira, importante. pero ¿sí? mira, ¿qué es la economía? Finalmente, ¿qué es la economía? La economía Ujú. significa que las personas Sí, tengan trabajo Sí. y un sueldo. Primero que tengan trabajo Sí. y después un sueldo mínimamente decente y ojalá bueno que les permita para que les comprar- permita vivir de una manera decente Sí, claro. su vida. Sí. Y eso en Chile Hoy día no está pasando. Hoy día está ocurriendo de forma muy Hace- compleja, la hace- gente se termina endeudando. Que sí. no es que la gente... A ver, nosotros hemos estado endeudados hace mucho tiempo. Sí, claro. Ahora el problema no es solamente que estamos endeudados, sino que no se puede comer. Si nos La están acabando gente los no consume. El consumo ha bajado de una manera exorbitante. Cierto. Entonces se hablan de cosas que no son verdad. Son cero verdad. ¿Y qué hace eso? Que la gente diga, siga diciendo, váyanse todos a la... Sí, y, sí, ok. y eso habla de que ahí aparece, tú sabes que Chile, yo creo que todos lo saben, ¿no? Ujú. Que Chile quiere un Bukele. Eso es lo que quiere Chile hoy. Queremos un Bukele. Y Tú dices alguien que esté absolutamente alejado de lo político. porque vienen Ahora, los outsiders. ahora, pues, Y escúchame, Sí. en este tiempo, y dime si no estáis de acuerdo, Marce, aparecen outsiders. Obvio, siempre, Lógico. necesariamente. Entonces, porque hoy día no tenemos a uno. No, a ver, pensemos en algo. No tenemos todavía, no cachamos quién. A ver, Pero podríamos... puede aparecer uno. Hay varios candidatos a ver, por ejemplo, Axel Kaiser de alguna manera está empezando a sonar. Que entiendo que la Tere Marinovich también está con ganas de ser candidata presidencial. Claro, pero ella no Ya, es tan eso va- outsiders, Ya, porque de ella acuerdo, igual es ya, de hecho, ella fue re... parte de la convención constitucional, Sí. etcétera. Todos recordamos cuando ella se refirió a la convención y a sus compañeros No, de... sí, pues Bueno, ella también en fin. se fue en contra de Castro, a veces no Sí, fue claro, con por eso. Castro, A ver, sí. pero podría ser... Pero para mí también- outsiders a ver, es como Milei, ¿viste? sí, Ayer vi el debate. Ayer lo vi, el debate. Bueno, Milei estaba contenidísimo, ese Sí, era un caballero, sí, digamos. no, fue ¿no? un señor. O sea, Me da risa, así está. Por favor, Milei. Ay, qué manera de reírme ayer. cuando se ponía los antojos Lo así. pone como así, la- lo mira así. Claro. No, Es una bestia ese hombre. comunicacionalmente, digamos, en cuanto a la comunicación no verbal, Sí. el tipo es notable. Cuando Bullrich le hace la pregunta a él, Ah, y él lo único que hace es reírse, se sí, está po, burlando sí. de ella. No, oye, lo que a mí me llamó la atención, ya esto es paréntesis, Sí. Massa, hablando de economía, y ahora Massa es un candidato de derecha. ahora a el ver, ministro de Economía de este gobierno. de este gobierno Del- y tiene la del gobierno que ha dejado la inflación monstruosa, que finalmente Ah. tiene hoy día la conversión con dólares de 800. O sea, son llamativos todos, y, o sea, claro. no, los argentinos son notables. Y el ministro de Economía, es el ministro de Hacienda de este gobierno. Primero le pega a este gobierno y segundo habla como si fuera un candidato de derecha. Mm. Es divertidísimo. Sí. Ayer teníamos en el panel a 4 candidatos de derecha y una de izquierda al final del día. Sí. Bueno, de hecho, ese paréntesis con Argentina es para que uno empiece a relacionar y Claro. ver lo que está pasando. ¿Quién es el Milei de Chile? Dices tú. alrededor, Y yo porque creo, sí. mira, y hagamos un pequeño análisis cortito de eso. No, tremendo, sí. A ver, José Antonio Caz, que era lo que teníamos más pegado a la derecha, a la banda derecha, si pudiéramos decirlo, hoy día va a tener, en virtud del Consejo Constitucional y otras cosas, va a tener que empezar a ver un fenómeno novedoso, que es que se le empieza a sumar gente de más hacia la derecha. O sea, ahí es donde va a estar la Teresa Marino, ahí es donde puede estar Axel Kaiser, ahí se le pueden sumar 2 o 3 personas más. Sí, no, sí, Entonces pero- es capaz, sí. capaz Sí, que no, y una de aparte que esas está, lo que pasa es que aparte que está bajando su... está bajando, Sí. la del Inmatés va subiendo, entonces, ¿qué es lo que puede terminar ocurriendo? Puede terminar que el mundo republicano termine teniendo una primaria.
cosa que Kast nunca había tenido acá. Siempre llegaba a primera vuelta, digamos, y con eso generaba, digamos, su discurso medio outsider, digamos. Creo que hoy día ya no puede ser tanto, porque hoy día ya no tiene cómo serlo. Me encanta cuando entra la pata con el computador que viene ahora. Oye, te quiero hacer una bajada. A ver. Que tiene que ver, espérate, es que como entró la pata Sí, se nos desconcentramos. me fui. Pero mira, pasa una cosa que a mí me llama, que de verdad me había detenido, no entendía por qué me molestaba ¿Ya? algo que estaba pasando con el tema de los consejeros. ¿Ya? ¿Cachai? La semana pasada cuando hablamos de que ellos y que se aprobó de hecho esta enmienda, que quieren bajar a los diputados a 32. 138. 138, sí. Quedó, ya. Entonces la respuesta a eso... Podrían haber sido 135, 132, da lo mismo. Ellos decían, me da lo mismo, podría haber sido 135, podría haber sido... Llegamos a ese número, porque término medio. Porque sí. ¿Qué pasaría si esa conversación la tuviesen indígenas? Claro. Y te responden eso. Te dicen, no, ¿sabes qué? En realidad no. Pero los... Habría sido un ¿Sabes por incendio, qué claro. pasa? Porque como estos caballeros tienen traje y corbata, no importa. Es como que da lo mismo lo que Yo digan tengo los republicanos, porque los republicanos, como son supuestamente señores, Sí. hacen lo que quieren. ¿Y qué han hecho? Nos han hecho retroceder de una manera. Yo te digo, yo esta cuestión la rechazo, pero directamente. O sea, horrible lo que tenemos hoy día. Horrible. Nos vamos a quedar con la Constitución que dice que es de Pinochet, pero que finalmente es de Lagos. Que estaba mejor que esta en realidad, porque lo que tenemos hasta hoy día, y todos lo sabemos, no es algo que no estáis dando ninguna noticia, es que como estamos no existe. Y el qué por el quién, ¿Sí? sí el tema del aborto. No lo conversamos el otro día. es un cambio. He Y tenido- sí admite. He Sí lo tenido admite. largas conversaciones Sí, con la lo Carla. He admite. tenido largas conversaciones con la Carla Rubilar. No, bueno, es que la Carla tiene una postura súper que yo no estoy de acuerdo. Pero habiendo sido la Carla, y hay que aclarar, Sí, una de las principales lógico. impulsores de la Pero ley si de no aborto de porque- tres causales. Sí, pero Ahora, Marcel, no porque una persona... no, está bien, digamos, esto por no, eso una... claro, eso es una argumentación ad hominem que le dicen técnicamente. Claro. Pero, a ver, centrémonos un poco. Los republicanos tienen 45% del Consejo. Sí, O sea, pues sí, ellos pueden hacer lo que quieran. 45%, o sea, 4 de cada 5. Por eso no de se va a cada aprobar. 10, digamos, 4 y medio son de ellos. Entonces ellos pueden hacer lo que se les venga en gana en teoría. Sí. Y ahí un gran poder, tío Ben de Spider-Man, implica una gran responsabilidad. Si yo tengo 4,5 consejeros de 10, tengo que hacer la pega para efectos de tratar de generar mayorías que no solamente se queden esos 4,5, no solamente llegan hasta Chile Vamos, que con eso ya llegamos a 5 y algo, sino que llega el total, o la mayoría, o por lo menos una inmensa mayoría. Eso no ha ocurrido. Yo tengo la absoluta confianza de que los expertos que de alguna manera están generados por otro órgano, están generados por el Congreso, sean capaces de poder sentarse y modificar aquellas cosas que generan ruido en esto, que han sido innecesarias. A ver, ¿qué es lo que me importa a mí de un sistema político? Tú lo mencionabas bien, hay un tema de los diputados. A mí lo que me importa de una constitución es que su sistema político haga que los gobiernos puedan gobernar. Nosotros llevamos 5 gobiernos que no han podido cumplir con su programa de gobierno porque o el Congreso no los permite, porque no tienen las herramientas suficientes, porque hay algo que no funciona en el sistema institucional chileno. Sí. Entonces llevamos mucho tiempo sin poder gobernar. Que los gobiernos, digamos, al final hacen promesas enormes, como la hizo este gobierno, digamos, y que al final cuando llegan a la moneda, otra cosa con guitarra, no pueden gobernar. Entonces necesitamos Claro, que... uno dice, claro, o eran mentiras o o realmente era no puede. mentira, o claro, o ser transparente. Entonces, ahí es donde tenemos que fijar el punto, más que ser el tema del aborto, que efectivamente es un tema muy discutible. Yo creo que es un error de republicanos haber centrado la discusión en cosas como esta, que tenían que hacerla para su propia galería. Sí. Pero yo centraría y trataría de volver a centrar el tema si la Constitución va a tener un mejor sistema político que el actual o no. La de hoy día nos genera un problema grave. ¿Cuál es ese problema grave? Que hoy día no se gobierna. Una nueva podría generar un sistema más fluido. Pucha, ojalá. Yo espero que los capítulos que se están discutiendo en estos días son particularmente relevantes en eso. Y probablemente de eso depende, de verdad, la discusión de si efectivamente vamos a poder tener una buena postura o no Mira, respecto a eso. para cerrar, porque este tema es muy entretenido, Sí, pero sí, la verdad. Sí. Sí, la verdad, la verdad. ¿Sí? La verdad. La dura, como ¿Tú dicen. creí, de verdad, La pero la neta. gente, ustedes creen en su casa, Ujú. que la izquierda se va a poner de acuerdo con la derecha?
Nunca, porque son dos opciones absolutamente distintas. Entonces, estamos jodidos. Y estamos jodidos no sé hasta cuándo, pero estamos jodidos. Y este país está jodido. Y estamos cada día peor, no tenemos crecimiento y lo único que hacen es mentirnos, y la gente lo sabe. Y lo sabe, no hay representatividad, no existe un gallo pro, no existe políticos que quieran hacer las cosas bien, porque los que dicen que las quieren hacer bien, lo único que hacen es pelar a los otros. Romperlo, pero dime una opinión, pero por favor, no sé, júntate con alguien y créate algo bueno, pero no tenemos nada. Salud como el hoyo, perdón, la educación. ¿Cuál era el lema de cuál era el lema de Boric y de estos niños? Sí, ¿Cuál bueno. era? Educación ¿La de calidad. educación? ¿Y qué pasó? No. Nada, ¿sabéis lo que hicieron? Pusieron a Cataldo, Sí. ¿por qué? ¿Por qué? Porque es comunista, entonces así que hace, controla a la cuestión de los profesores. Y punto final, porque nadie está preocupado ni de los niños, de que no entendemos nada de lo que leemos, de que los cabros no saben leer ni escribir, de que no existe nada. Ay, Entonces, sí. todas esas cosas, ¿a dónde están? Pero Que volvamos, sí. los colegios que están Sí. están quemando, siguen haciendo puras que las molotov, que no sé qué. Dime, ¿ha Está bien. pasado A ver, algo? vamos Nada. por parte. A ver, hace como 4 o 5 meses atrás dijimos que este gobierno se había muerto. El caso Cambenos lo mató. Ya no tenemos gobierno hoy día, o sea, tenemos una administración. Hoy día tenemos a alguien que administra, no que gobierna. No hay decisiones importantes, no hay nada que pase muy hacia... incluso el tema del litio, que es un desastre, digamos. Un desastre, porque bajó 70% el litio. Porque ya nos El están litio. pasando por arriba los otros países que han Obvio. tenido, digamos, conversaciones con privados y han permitido que los privados actúen en esto. Pero... Entonces el litio fue un está bien, ratito. pero mira, hagamos una Y reflexión. Codelco pérdida A ver, total. hagamos la reflexión del... No, ya no tengo agua acá, pero hagamos la reflexión del vaso medio lleno en lugar del medio vacío. Hemos tenido oportunidades en que los políticos sí se han puesto de acuerdo y han podido, más allá de sus posiciones más ¿Pero extremas, en qué se digamos, pusieron? centrar en algunas cosas. ¿En qué? Por lo pronto tenemos... a ver, ¿Qué? Pensiones nada, educación nada, Yo creo- a ver, yo- salud nada. Dime que es una cuestión que se va a hacer 5 años más, las De- 40 horas. de acuerdo. Y que estás todo enojado, de porque en acuerdo, que realidad están todos enojados no porque estás muy además vienen feliz. definidos. Pero, a ver, es difícil ponerse de acuerdo cuando el gobierno no quiere transar. Eso es un punto. Y la derecha tampoco, La perdóname derecha- que te diga, porque la derecha si ha cree que está ganando, bueno, es mentira. Yo creo que la derecha ha mantenido Está una perdiendo línea... porque los otros son muy malos. Particularmente ha mantenido una línea dura en determinados Está aspectos ganando. y eso es verdad. Pero hagamos el siguiente ejercicio. Seguimos todavía hoy día en algo que probablemente en otros países se habría resuelto a balazos, que es una discusión acerca del tema constitucional. Es que acá somos muy maricos. Ay, que se van a agarrar a balazo. No, Los narcos nomás se agarran Te a recuerdo balazos. que hace 50 y tantos años atrás hubo gente que tomó la decisión Sí, de agarrarse a eran balazos bastante y todavía lo estamos más, recordando. eran bastante más, tenían bastante más, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene sus ideas claras y luchaban por algo, hoy día no se lucha por nada. Mira, hace 132 años había nacido un señor que se llamaba Groucho Marx, que tiene una frase que yo siempre cito en estos casos. Estos son mis principios. En estos casos. En estos casos. Siempre son estos son mis principios. Pero si no le gusta, tengo estos otros principios. Claro. Y eso es lo que pasa a veces. Estamos en problemas. Bueno, Pero siempre estamos, ¿sabes? Mira, al final del día, Carla, siempre tenemos este mismo problema y siempre, desde los años 40, que en Austria se vienen quejando de la mala calidad de los políticos. Nosotros en el problema del parlamentarismo, me tocó hacerle clase a mi hija respecto a esto hace poco y me tocó recordar Sí, ciertas cosas. sí, a mí también. La lógica del parlamentarismo se quebró porque Bernasquina, uno de los constitucionalistas de la época, decía de que el problema era la mala calidad de los políticos. O sea, Sí. siempre vamos a enfrentarnos con este problema, siempre nos quejamos de los políticos. A veces, y solo a veces, los políticos sí hacen cosas buenas. Veamos cómo termina este proceso. En una de esas nos sorprende. Vamos a ver, ojalá. Marce, gracias. Encantado. Qué entretenido. Me encanta discutir Sí, pues. contigo.